Muy buenos días amigas. Pues estamos aquí iniciando esta serie del glorioso Evangelio, hoy 14 de agosto desde Semillas de Esperanza, iniciando esta serie de Descubriendo el glorioso Evangelio. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves tú el Evangelio? ¿Lo ves glorioso? ¿Ves el Evangelio precioso? ¿Ves realmente que vale la pena invertir nuestra vida en este glorioso y maravilloso Evangelio? ¿O a lo mejor quedó atrás como un momento en el que recibiste a Cristo y ese instante en que pasaste de muerte a vida y veías maravilloso, pero el que no íbamos a ir al infierno y que era una gran oferta que se presentaba ahí para nosotros y no llegar a vivir las consecuencias de nuestro pecado? Yo quiero que reflexiones en todo esto hoy y puedas tú escribir a lo mejor cómo ves esta mañana este Evangelio. ¿Qué es para ti el Evangelio? Quiero reconocer que durante mucho tiempo yo estaba más interesada, después de haber llegado a salvación, en leer las cartas de Pablo, conocer los salmos, estudiar proverbios, estudiar muchos temas, a lo mejor para alentarme y animarme para seguir adelante en esta carrera, pero a lo mejor ya no pensaba tanto en el Evangelio, no pensaba en cuán precioso, maravilloso y hermoso era, pensaba como eso, un hecho atrás, un hecho que había ocurrido y que me llevaría a la vida eterna. Pero hoy, esta mañana, escribe ahí, ¿verdad? ¿Cómo ves el Evangelio? ¿Cómo piensas en este precioso Evangelio? ¿Qué te trae, verdad, a la mente cuando hablamos de esto? Y bueno, vamos a poner, amigas, este tiempo en manos de Dios. Vamos a pedirle que nos acompañe en este arranque, este inicio de estudiar su palabra y regresar a el maravilloso Evangelio. Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana. Reconocemos que necesitamos tanto de ti. Tú has sembrado este anhelo de conocerte cada día mucho más. Gracias por cada una de nuestras amigas que se va a unir a este reto. Cada una de esas mujeres que han sido sembradas en el conocimiento de la palabra, pero que hoy quieren más de ti, Señor. Danos sed de ti, Señor. Que podamos llegar con esas anhelo y esas ganas de ir a la escritura para que tú sigas formando en nosotros a Cristo. Que quites todo lo que estorba, las ideas preconcebidas, las ideas que no tienen que ver con lo que es tu palabra, y que sea la verdad del Evangelio la que apuntale nuestras vidas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias, amigas, por acompañarnos, y yo estoy feliz, estoy contentísima de saber, ¿verdad?, que estamos llegando al tercer libro de esta gran serie que hizo el pastor Paul Washer, que es parte de esa serie de fundamentos bíblicos para la fe cristiana. Y hemos caminado, y si no, tú seguramente lo puedes encontrar ahí en el canal de YouTube de Semillas de Esperanza. Ahí tenemos toda la serie completa de atributos de Dios, que fue lo que vimos el año pasado, y titulada Conociendo al Dios Vivo. Después, en enero, arrancamos discerniendo el problema del hombre, y ahí entramos, ¿verdad?, desde los primeros 3 capítulos de Génesis, donde vemos la creación y después la caída, y en donde se pone ese fundamento de lo que después sería ese gran problema en el que nos encontrábamos, entender de dónde nos sacó Dios, cuáles fueron las circunstancias en las que esa caída y todo lo que conlleva el pecado. Si tú seguiste en esta serie, que llegamos hasta las puertas del infierno, ¿verdad? Entender todo esto y lo que se terminó hace algunas semanas con este material. Bueno, me encantaba ver que, a pesar de ver que eran temas fuertes, difíciles, como lo mencionaba el pastor en la introducción, que el túnel se iba haciendo más estrecho, más oscuro, viendo que no teníamos salida, que realmente estábamos en un callejón sin salida por consecuencia del pecado. Finalmente, en cada estudio nosotros terminábamos siempre, nuestras amigas terminábamos en adoración, en decir: Señor, gracias por entender hoy de dónde me sacaste, de dónde estaba yo
metidas. Señor, gracias porque desde antes de la fundación del mundo pensaste en nosotras, nos rescataste, nos permitiste que saliéramos de ese mundo de tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Entonces, así es como llegamos esta mañana al material de descubriendo el glorioso evangelio, descubriendo este glorioso evangelio. Ya lo tenemos impreso en la librería, ya tenemos los materiales, pero también el día de hoy, en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de Semillas de Esperanza, voy a compartir el evangelio, voy a compartir las 2 series anteriores también para que las tengas ahí muy presentes. Y entonces sí, arrancar hoy esta mañana iniciando este estudio con mucho entusiasmo y con ese mismo anhelo que iniciamos el día 1 de este año, que era con temor y temblor. Y si tú recuerdas, en enero usamos la cita bíblica de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Si me quieres acompañar con tu Biblia, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y eso es lo que hemos estado haciendo este año, ¿verdad? Teníamos que pasar por todos estos túneles oscuros, por toda esta situación de ver en qué problema estábamos metidas y de dónde nos sacó Dios para realmente el evangelio cobre una dimensión nueva, ¿verdad? Que se vea tan brilloso, tan esplendoroso, tan deseado, ¿verdad? De decir, wow, Señor, a lo mejor no lo habíamos visto y lo confesamos muchas de nosotras de esta manera. Y hoy podemos decir, Señor, gracias, porque claro que el día de hoy estamos viendo el evangelio con mucho más brillo, con mucho más glorioso y maravilloso, y eso nos hace querer cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que este es el versículo líder para nosotras en Semillas de Esperanza este año. Entonces, amigas, el evangelio cambia las cosas, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de nuestra vida, pero primero, antes que nada, vamos a volver a definir, vamos a definir de manera clara qué es el evangelio, ¿verdad? La palabra evangelio viene del hebreo que significa buenas noticias, y viene de la palabra besora. Besora, que es mensaje, buenas noticias, anunciar un mensaje, y es compartir esa buena noticia. La palabra evangelio se usa más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Eso nos habla, ¿verdad?, de la importancia de este mensaje. Cuando nosotros pensamos en todas las demás religiones, básicamente vemos, y si nos adentramos un poco en ellas, que son consejos. Son consejos, pero sin embargo en el cristianismo, el evangelio principalmente son noticias. Lo que está aquí trazado, ¿verdad?, en nuestras Biblias son esas noticias. Y también, si hacemos esa comparación, las demás religiones te aconsejan de cómo debes salvarte. Ellos te dan una serie de preceptos, de consejos, de reglas a seguir para que puedas salvarte. Y te aconsejan de aquello que consideran que puedes hacer para conectar con Dios. En cambio, el evangelio son noticias, como ya lo decía yo, y esas noticias nos acercan más a lo que tú puedes hacer y a lo que, cómo debes de hacer y qué debes de hacer, pero te está hablando de hechos, de cosas que han sucedido. Y el evangelio, amigas, no se trata de nosotras, no gira en torno a lo que podamos nosotros lograr, sino que es todo lo que Dios ya hizo en esas noticias que nos está anunciando, ya hizo por cada una de nosotras. Y eso es parte de la historia revelada a través de la Escritura. Todas las demás religiones tienen un fundador, y ese fundador proviene de Dios y viene y te dice, te voy a mostrar lo que hay que hacer para llegar a Dios. Entonces ellos vienen y te muestran y te dicen,
tienes que hacer estas cosas, tienes que seguir estos principios, tienes que seguir estas reglas para llegar a Dios. Sin embargo, en el cristianismo es el único que tiene un fundador que dice, yo soy Dios y vine a buscarte. Yo soy Dios y vine a buscarte. Qué diferencia, ¿verdad? Mira, yo analizaba otras religiones y siempre queda la incertidumbre además. ¿Llegaré realmente a la presencia de ese Dios? Nosotros tenemos hoy la plena seguridad, ¿verdad? Que vamos a llegar una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos llegado en arrepentimiento y fe, reconociendo que Él murió en la cruz, que murió y resucitó. En ese momento nosotros tenemos una plena seguridad, es la seguridad de la salvación. Entonces, esta es la razón principal por lo que el cristianismo es lo opuesto a esas otras religiones. Todas las demás religiones se basan en el mérito para alcanzar a Dios. El Evangelio dice que Dios ha alcanzado esa salvación a nuestro favor. ¡Qué gran diferencia! La diferencia es que Él ha alcanzado esa salvación a nuestro favor y nos la da además como un regalo. El Evangelio es esa buena noticia de la victoria de Dios. Entonces hoy podemos celebrar, ¿verdad?, que sobre la muerte y el pecado Él ha venido a traernos vida porque Él ya conquistó la muerte y el pecado. Nos trae vida y esa muerte y resurrección de Jesús es lo que celebramos a través del Evangelio. Cuando entiendo la mala noticia, porque debo de entender y por eso tuvimos que pasar por todo este material de discerniendo el problema del hombre, cuando entiendo la mala noticia de quién soy sin Dios, que estaba en una bancarrota espiritual y que no tenía manera de salvarme a mí misma, entonces yo podría recordar ahí un salmo que me encanta, que es el Salmo 51:17, que dice, aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. Aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. O sea, no había manera en que yo pudiera alcanzar por mis propios méritos una salvación tan gloriosa, una salvación tan grande, amigas. Cuando entiendo esto, ¿verdad? Cuando entiendo la mala noticia, yo puedo ver la buena noticia que es Cristo, porque Cristo es la noticia. Cristo es el mensaje del Evangelio. Cristo es el Evangelio mismo, el que era, el que es y el que ha de venir. Entre la cruz y su regreso está una iglesia. Y esta es la iglesia, ¿verdad? Somos nosotras que estamos predicando este evangelio y este es el glorioso evangelio, precioso evangelio que estamos hoy celebrando para arrancar, para iniciar con todo el anhelo de conocerte, Señor, conocer su palabra mucho más. Y todo esto cobra un significado, ¿verdad? En nuestras vidas, el abrazar realmente la esencia del evangelio, que es ese momento cuando el corazón es cambiado y la vida se transforma de dentro hacia afuera. Y eso nos trae, ¿verdad?, la seguridad y la confianza, y eso nos da razones para estar juntas esta mañana, iniciando este estudio, y estamos buscando de manera intencional tener un encuentro con Dios a través de su palabra, y recordando que las escrituras es la palabra inspirada de Dios. La escritura es la palabra inspirada, la palabra infalible de Dios, y por ello es imposible avanzar si no tenemos nuestras Biblias abiertas a nuestro lado. Entonces yo te invito que te unas a esos grupos, ¿verdad?, que se van a abrir. Vamos a tener estas grabaciones en donde vamos a tener todas y cada una de las enseñanzas del manual. Pero qué mejor que te puedas unir a los grupos presenciales, y también hay un grupo en Zoom. Y yo he estado orando esta semana que se pueda abrir un grupo en las noches con hombres y con mujeres leyendo este glorioso evangelio. Pero bueno, por el momento tenemos ahí esas opciones. Comunícate con nosotros, acércate a nosotros y ahí te podemos decir en dónde hay espacios, en dónde puedes integrarte los horarios. Pero de verdad, vale la pena invertir estas horas porque te va a transformar el alma, va a transformar tu mente y va a poner esos cimientos que tanto necesitamos para tener tanta claridad en el evangelio. Entonces tenemos una meta
y esa meta, ¿verdad?, está marcada en Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, y la meta es obedecer esta exhortación que está haciendo Pablo a Timoteo, y dice en Timoteo 2:15, en la segunda epístola de Timoteo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, esa es la exhortación que está haciendo Pablo a Timoteo. Pero esta mañana tomemos también nosotras esta exhortación a cada una, ¿verdad? Pongamos nuestro nombre y digamos, está pidiéndome el Señor esto, ¿verdad? Que yo pueda presentarme cada una de nosotras con suma diligencia, procurando, buscando presentarnos como obreras aprobadas delante de Dios, que no tenemos nada de qué avergonzarnos porque sabemos manejar con precisión la palabra de verdad. Pablo está exhortando efectivamente a Timoteo para ser valiente, porque se necesita, amigas, valentía, decisión, se necesita actuar, y lo está alentando a trabajar duro para presentarse aprobado delante de Dios. La Biblia nos advierte, y lo vimos a través de varias de las series anteriores, que llegará el momento en que cada una de nosotras vamos a ser examinadas delante del tribunal de Cristo. Y cuando está diciendo que maneje con precisión la palabra de verdad, esto implica que tenemos que saber lo que la palabra dice y lo que no dice. ¿Cuántas veces llegamos con ideas equivocadas y hemos estado pensando, ¿verdad?, en ese Dios de la imaginación, y creyendo que está en nuestra contra, que no ocurren cuando yo me he comportado de cierta manera, y entonces merezco y creo que este Dios me ha fallado. Entonces yo tengo que tener muy claro lo que la palabra dice y lo que no dice, y cómo debe ser entendido y cómo no debe de ser entendido. Las espadas, amigas, fueron diseñadas para cortar, para penetrar y para herir y matar. Y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres, eliminar sus pecados y conquistar sus almas para Jesús. Ese es el propósito que tiene la palabra, ¿verdad? Que tengamos una interpretación correcta. Esa es mi oración. Eso es lo que oro para ti, para mí, para cada una de nosotras, que podamos llegar a una interpretación correcta. No mi interpretación, porque lo he escuchado también muchas veces, que la persona dice, es que yo entiendo, yo creo, yo pienso. No, amigas. La Biblia no significa lo que cualquiera quiera que signifique. No podemos simplemente elegir la interpretación que nos resulte más cómoda y afirmar que esa es la verdad. Se debe usar bien la palabra. Se debe usar bien la palabra de verdad, y debemos de estar conscientes que la Biblia dice y cuál es el verdadero mensaje completo de la Escritura. Entonces, ese es el reto que vamos a tener, y eso es lo que nos reta el material. El material me encanta porque nos lleva a eso, directo a la palabra, para que nosotras vayamos juntas buscando la interpretación correcta. Es evidente, ¿verdad, amigas? Y es una realidad que muchas veces la fe se debilita, y no porque no amemos a Dios, sino porque no estamos viendo el evangelio completo, porque no estamos realmente afianzadas en ese evangelio completo, y hay muchas cosas, ideas que tenemos equivocadas, y nos quedamos como con pedacitos, con verdades a medias, y eso le roba fuerza, ¿verdad? Le roba fuerza a lo que queremos hacer, le roba fuerza a nuestro testimonio, le roba fuerza a nuestra fe, le roba fuerza a nuestra oración, a nuestra alabanza, a nuestra adoración. ¿Cómo voy a orar a un Dios donde yo apenas alcanzo a entender, ¿verdad?, qué es lo que ocurrió, qué puede hacer, en dónde están mis fortalezas, en dónde están las cosas que tengo que poner delante del Señor para que Él transforme mi debilidad en esa fuerza que Él dice que trae a mi vida? Entonces hoy tenemos esa oportunidad de adentrarnos en esas profundidades, en cavar. De hecho, hay un libro que se llama así, Cavando Hondo, ¿verdad? Y estaba recordando eso, ¿verdad? Que podemos llegar a esas profundidades cavando juntas hondo en la palabra, en cada momento y situación que conforma este glorioso evangelio, en donde Pablo no solo nos da un gran testimonio, porque no solo tuvo ese encuentro con Jesús
en donde experimentó de tal manera que su vida da un giro de 180 grados, que pasó de perseguir a los cristianos a entregar cada día, cada viaje, cada palabra, cada momento para que otros conocieran la verdad. Entonces te animo a que tú te prepares porque hoy tu vida puede ser apuntalada para que si muchas veces tú dices, no sé cómo compartir el evangelio, no sé cómo llegar a otros, no sé cómo explicarlo, hoy tú puedas decir que mi vida, que cada día, que cada momento, que cada oportunidad, mis palabras puedan estar bien cimentadas y yo pueda estar segura de compartir el evangelio con otros. Pablo no vivió un evangelio a medias, lo creyó, lo vivió, lo anunció, y aún en medio de la oposición que sabemos que se encontraba, y lo vemos constantemente en sus cartas, lo vemos principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, vimos los peligros, vimos las prisiones, y hoy estoy pensando, ¿verdad? Y si este fuera también nuestro testimonio, que nosotras estemos dispuestas a invertir lo que reste de nuestra vida, los días, los meses o los años en favor del evangelio, en algo que valga la pena. Y no estoy diciendo que hay muchas cosas más, amiga, que seguro tú tienes que atender, pero lo podemos hacer juntas, nos podemos animar juntas y podemos alentarnos para hacer esto, ¿verdad? Para estar dispuestas a invertir este tiempo en conocer el glorioso evangelio. Que este sea un momento de preparación para llevarnos a que no solo digamos que conocemos a Jesús, que realmente vivamos a Jesús y anunciemos ese evangelio con esa valentía y todo lo que Él hizo por ti. Si quieres aprender más sobre el evangelio, sobre Cristo, que Cristo es el evangelio, que tú puedas profundizar y arder con Él. Y esta es una oportunidad en este material que nos está dando las herramientas para crecer en su palabra, en adoración y en gratitud. Y yo preparé 10 preguntas para que estemos como hacer un escáner, ¿verdad? A nuestro corazón, en donde estamos paradas y en donde podemos avanzar. Y las voy a compartir en la imagen, estas 10 preguntas también en todos los grupos esta mañana, en Semillas de Esperanza, y también las voy a subir a la página de Facebook. Y las 10 preguntas para discernir si estás viviendo el evangelio completo es, la 1, ¿estoy siguiendo a Jesús o solo me acerqué a Él en un momento difícil? ¿Cuántas veces, amiga, solamente como yo te decía, llegamos porque se nos da como una oferta, ¿verdad? Y pareciera que esto va a ser totalmente transformado y a veces está muy lejos de ser una realidad. Entonces, ¿estoy siguiendo a Jesús o solo me acerqué a Él en un momento difícil? Y no que Dios no quiera transformar nuestra vida, pero hay que vivir procesos y también hacernos responsables de la parte que nos toca. En fin, hay mucho, mucho que hablar en cada una de estas preguntas. El 2, ¿vivo desde la identidad que Dios me dio o desde lo que los demás esperan de mí? 3, ¿qué parte del evangelio me cuesta abrazar? El perdón, la gracia, la obediencia, el llamado. Muchas veces vemos el evangelio, vemos la palabra, pero también tomamos las porciones que se acomodan a nuestra vida y otras, el perdón no, la gracia no la entiendo, la obediencia está limitada, no quiero hacer estas cosas, ¿verdad? El llamado no hay un llamado para mí, hay un llamado para otros, no, y el evangelio es un evangelio completo. Siento que el evangelio transformó mi vida por completo o solo algunos aspectos. Le he dado realmente todo el control de mi corazón, de mi vida a Él, o estoy todavía con el puño cerrado y digo, tengo miedo, no quiero darle todo y hay partes de mi corazón donde no quiero que entres y limito a Dios. ¿Qué mentira sigo creyendo sobre Dios o sobre mí mismo que me aleja de vivir en plenitud? Por eso es tan importante entender la palabra de verdad. ¿Estoy buscando a Dios como una fuente de soluciones o como mi mayor tesoro? ¿Es la perla de gran precio para ti? ¿Vale la pena todo lo que tienes, venderlo, dejarlo y decir, esto es lo más preciado de mi vida, mi precioso Jesús? ¿Qué decisiones importantes tomé sin preguntarle al Señor qué pensaba? ¿Le tomas en cuenta como realmente Él es el Señor, el amo de nuestra vida, Él es nuestro Rey?
Estoy luchando con ansiedad, con temor o frustración por no ver claro mi propósito. Entonces sigo enredada en cosas. Y no significa, amiga, que de alguna forma todo se solucione inmediatamente, pero busco la respuesta en el Evangelio, en su palabra. Busco este temor, frustración, ansiedad. Señor, ¿qué estás diciendo a mi vida en medio de todo esto? Que tú seas la respuesta suprema a todas las circunstancias que estoy viviendo. ¿Le estoy entregando al Espíritu Santo cada área de mi vida o solo algunas? Y por último, ¿qué pasos me está pidiendo Dios dar hoy para vivir el Evangelio completo? ¿Qué pasos me está pidiendo el Señor hoy para realmente vivir ese Evangelio completo? Y bueno, amigas, estas preguntas seguramente me inquietan a mí y nos inquietan a todas, pero no estamos solas. No estamos solas, estamos juntas en este recorrido, en este viaje, y Dios nos está invitando a vivir el Evangelio completo, no como una idea, sino como una realidad transformadora. Esa transformación, ¿verdad?, que quiere Él cimentar en nuestras vidas. Y ese es el reto que vamos a tomar juntas las siguientes semanas con este estudio. Cada capítulo que veremos en este material tratará con un aspecto específico del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a meditar. Y recordemos, ¿verdad?, que meditar no solamente es como pensar un momentito, ¿no? Es llegar a la reflexión, es analizar, es comprender, es aplicar esas verdades a nuestra vida, esas verdades a cada una de esas circunstancias en nuestra vida cotidiana, es rumiando la palabra, estar pasando por ella constantemente y permitiendo que transforme el corazón, que transforme la mente y llevar todo esto en oración. Yo tengo primero que meditar, leer, pensar, ¿verdad? Meditar y después yo llevo todo esto en oración para buscar su guía y tener un mayor entendimiento de lo que Dios quiere para mí. Entonces, meditar en cada texto y vamos a escribir nuestras reflexiones en este material y me estoy acordando de una frase de nuestro querido pastor Timothy Keller, ¿verdad? Que decía que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino el Evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. Y eso me encantaba porque a veces es como limitamos, ¿no? El ABC, no, es de la A a la Z y eso es lo que queremos formar en Semillas de Esperanza. Abrazar el Evangelio con tal pasión que afecte todo lo que hago. Si no, no tendría sentido, amigas. O sea, yo podría decir que conozco y que sé del Evangelio, que conozco la palabra, pero si el Evangelio no baja mi corazón y no transforma mi vida y afecta todo lo que hago y que moldea cada una de las partes de mi vida, ¿verdad? Entonces no tendría el efecto que el Señor está esperando en mí, que es realmente crear esa transformación. Entonces, Cristo es el autor del Evangelio, el sujeto del Evangelio y el fin del Evangelio, de la A a la Z, el alfa y el omega, el principio y el fin de las buenas noticias. Cristo es el Evangelio y es el mensaje que proclamamos. En 2 de Corintios, capítulo 4, en 2 de Corintios, capítulo 4, estaba buscando en estos días, ¿verdad? Una porción donde hablaba de ese glorioso evangelio. Y aquí lo tenemos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, la parte B. Dice, para que vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el propósito de este estudio, para que veamos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y yo estoy como expectante, ¿verdad? Porque si conozco algo del evangelio, yo no sé hasta dónde nos va a llevar en esta temporada el Señor para saber mucho más de temas. Y mira, revisando, me quedaba pensando cuán poco sé de algunos temas y también quiero decirte que vamos a la par, o sea, nosotros vamos avanzadas 1 o 2 lecciones,
pero vamos a ver entre algunos de los temas. El Hijo vivió una vida perfecta, el Hijo se hizo maldición, el Hijo llevó nuestro pecado, Cristo nuestra propiciación. Son palabras que hemos usado, frases que hemos leído, las hemos escuchado en alguna predicación, pero ¿entendemos con precisión lo que está diciendo? Cristo nuestra redención, Cristo nuestra liberación, Cristo el Cordero. Muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero ¿por qué le dicen el Cordero? ¿En qué sentido? Entonces tendríamos que ir al Antiguo Testamento para entender cómo llegó esta figura. Cristo el macho cabrío, Cristo fue sepultado, resucitado, el significado de la resurrección, el Hijo ascendió, el Hijo es exaltado, nuestro mediador, y luego otra parte, nuestro abogado, nuestro salvador, el rey exaltado y el juez exaltado. Y bueno, estos son algunos, nada más, algunos de los temas, y yo estoy así como, ya quiero llegar, Señor, ya quiero llegar, ¿verdad? Lo que vamos a ver, que veamos todo esto, que apenas podríamos pensar, ¿verdad? Hablar de todo esto que el Señor ha preparado para nosotros, el glorioso evangelio de Cristo crucificado, pero también el Cristo resucitado. Y no podría yo terminar esta transmisión si no te digo qué es la palabra gloria o de dónde viene glorioso, ¿verdad? La palabra gloria se traduce de la palabra griega doxa. Doxa, que significa alabanza, honor, adoración. Alabanza, honor y adoración. Glorioso significa digno de alabanza y honor. Para el apóstol Pablo, el evangelio es digno de toda alabanza, adoración y honor. Y él lo repite constantemente en todas sus epístolas, ¿verdad? Él no deja nunca de pasar la oportunidad de decir, ¿verdad?, que este glorioso evangelio merece la alabanza, la adoración y todo el honor. Y así el apóstol nos habla del glorioso evangelio de Cristo. Y con el apóstol Pablo debemos inclinar la cabeza también nosotras, inclinar nuestro corazón y honrarlo y alabarlo y dar gracias al Señor por ese mensaje de Cristo que nos saca de la depravación, de la oscuridad, del pecado y el castigo del infierno. ¿Cómo no vamos a adorarle, verdad? Una vez que entendemos en qué problema estábamos, discerniendo el problema del hombre, en dónde me encontraba, claro que le vamos a adorar, ¿verdad? Y si puedes verlo de esta manera, esta es una oportunidad para que nuestros corazones sean moldeados por la palabra y ver ese glorioso evangelio que resplandezca más y más ante nuestros ojos, que todo ese esplendor traiga después fruto para las siguientes generaciones y puedan ellos también ser animados, alentados a conocer al Señor. Entonces Dios envió a Jesús no solo para salvarnos, sino para reformar lo que se había deformado por el pecado. ¿Te acuerdas cuando Mayra nos explicaba, ¿no?, cómo había sido todo esto, esa deformación por el pecado? Porque en Cristo fuimos creados de nuevo para buenas obras cada día a través de este evangelio que nos vuelve a formar y que nos está formando día a día. No como un mensaje del pasado, sino como una historia viva que sigue moldeando nuestra humanidad y que nos da esperanza, nos llena de esperanza. Somos barro en manos del alfarero y su palabra es la herramienta con la que nos va a transformar, porque solo la verdad escrita puede liberarnos de las mentiras que intentan deformarnos una y otra vez. Recuerda esto, que el formador no ha terminado su obra en nosotros. Recuérdalo, el formador no ha terminado su obra en nosotras. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces dejemos que el evangelio nos moldee, estemos en este proceso. Y es la oportunidad para invitar a otras amigas. Seguramente tienes a alguien que has orado por ella y que le has compartido el evangelio y la puedes invitar, ¿verdad? La puedes invitar a los grupos que tenemos, pero también te invito a que abras tu casa, a que formes un grupo. Vas a tener la grabación, tienes el material, pero lo más importante, tienes la palabra y el Espíritu Santo. Entonces puedes compartir ese estudio. Piensa por un momento a quién puedes invitar. A hoy mismo seguro está el Señor trayendo a alguien a tu mente o a varias personas para formar un pequeño grupo de estudio
y eso sería maravilloso. El glorioso evangelio de Cristo no tiene competencia. No hay nada que sea comparado en este mundo con el glorioso evangelio de Cristo. Se encuentra en el evangelio de Cristo, se encuentra en el corazón mismo de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el tema central de la Sagrada Escritura. Entonces el Señor va conquistando, ¿verdad?, nuestro corazón paso a paso a través de su palabra, a través de estos estudios. Y entender el glorioso evangelio es entender la necesidad de tener convicciones firmes, amigas. Convicciones firmes, convicciones inamovibles que estén sustentadas en su palabra y aprender a proclamar esa verdad. Te animo a que nos comprometamos con un corazón puro para proclamar ese glorioso evangelio, hacernos responsables para interpretar con precisión las escrituras y no adulterarlas. Tener certeza de que este es un evangelio digno de tener convicciones firmes para la gloria de Dios. Celebremos esta mañana el inicio de este material y procuremos recordar, ¿verdad?, que tiene un gran peso de gloria este evangelio. Celebremos juntas estudiando este glorioso evangelio. Te invito a que lo hagas, te invito a que animes a otras personas a hacerlo y únete a este maravilloso reto que va a ser transformador. Semana a semana estaremos aquí con las transmisiones y estaremos celebrando lo que el Señor va a estar formando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas y que seguro va a traer fruto para la vida de los que nos rodean. Gracias, amigas, y pues vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos esta mañana. Muchas gracias por concedernos el tener las Sagradas Escrituras, el tener tu palabra. Gracias porque las palabras que tú has plasmado en la Escritura tienen eco en nuestros corazones. Eco de saber que es la verdad y que no importa cuántas veces la leamos, siempre vienen a nosotros de manera fresca y viva. Gracias porque tu palabra es invencible. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida, porque es clara, porque nos permites entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, yo te ruego por este inicio de este material que sea de grande bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras amistades, nuestras iglesias, para nuestras generaciones. Señor, que el evangelio sea el centro de nuestras vidas. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Gracias, Dios. Llena nuestras mentes de verdad y calienta nuestros corazones de pasión por la verdad. Tu palabra es verdad. Mueve nuestros pies, Señor, en obediencia y que tú seas honrado y glorificado en estos tiempos que pasaremos estudiando tu palabra. Cumple, Señor, tu buen propósito en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigas. Y bueno, pues te animo a que te unas en este momento a una pequeña reunión en Zoom y solamente es para escucharnos y seguirnos animando, celebrando el glorioso evangelio. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la mañana, con la primera lección que vamos a tener ya lista, que será el dilema divino y la motivación de Dios para el evangelio. Te aseguro que vamos a ser transformadas y animadas juntas. Lo vamos a hacer. Gracias, amigas. Bendiciones.